Hola, zaragocistas, feliz año, encara que anoit estió un partido penible do Real Zaragoza con el Dense y nomás o primer minuto que parecía que iba a por o partido, que presionaba bien en campo rival, pero bueno, nomás tuvo un minuto y todo el partido se chugó a lo que quiso del Dense con una táctica simple pero efectiva y que ya sabíamos también lo que iba a hacer. Tampoco no puede sorprender. También destacar que si Mateo siempre jugase así, no nomás ese continuo en el Zaragoza, sino que me pienso que se pegaba a internacional. Pero también todo partido, a ver, Mateo centra de pistón, saca de banda muy bien, pero no tiene velocidad, tampoco no tiene desborde, pues no sé, prueba de taparle o hacerlo que te puede hacer mal. Pero bueno, estuvo un partido y por decir un par de cosas positivas, a primera pues viendo como siempre y plegaban a todos los balones y el estado físico que si en estos 25 días pues ha hecho una carga fuerte a nivel físico y por eso pues a mí parecía que no podía hacer cosa. Y a segunda y que con este partido pues también Cordero se podrá meter más con los fichajes y no habrá pues una interpretación equivocada de lo que llegue a plantilla y mejor un partido así ahora que se puede meter remedio y fichar a ver el jugador, pues yo me pienso que un mediocampista con una mica más, no nomás de físico, sino de mando en el campo. Charlando con un amigo, pues pensábamos eso, que no había ningún jugador capaz de dar un par de voces, de mandar y, y que también jugadores de buen pie, pues con un jugador que escoba o medio campo, pues pueden rendir más. Vamos, son teorías porque a la fin la explicación de partido d'Andrei, pues no había guay de explicación para un partido que me llevó a desesperar de ver que no lleva ningún tipo de reacción ni de los cambios tampoco no me parecieron encertados, tampoco los entendí eso de o primer cambio de Mourinho, pues sí, una defensa de 4, pero después meter a Francho, Juan tienes a Borges en lo lateral, meter más delanteros, pero sin ninguna acción de que les plegase un balón en condiciones. Y pues yo me pienso que el Eldense, pues, o zague 5 minutos, pues, estuvo con cansancio y que el Zaragoza, pues, lo que no va feito en 85 minutos, pues lo que lo puede hacer en 5 y casi gana un partido que no mereció y que no más, que jugábamos con Edgar Faría en el portal y no con otro portero, pues me pienso que evitó una derrota que se está más que merecida, porque o partido estuvo penible y que de continuar así, pues
otra temporada más de mitad de tabla, de pensar en 50 puntos y bueno, también este año tengamos una base una mica millor, pero que cal cambiar y hacer las cosas mucho mejor. Y bueno, puntos quedan, pues sí, y más en esta categoría que ya conocemos también de la segunda división, pero no llegue que siga un juego más o menos vistoso, sino ya saber jugar los partidos, cuando es defender bien o volver el dense y pega en otro córner, un mal despeje en la primera jugada, después un paradón de varía, pues a la tercera estilo gol. Otro córner mal defendido. Son ya cosas que se repiten en los partidos. Así que bueno, Julio Velázquez ha de pensar estos días en qué hacer y bueno, a ver si llegue también un tema físico y que nos venían partidos pues se vea un equipo más vigoroso. Vaya bueno.